Bienvenidos una vez más a Despertar con Dios. Este martes 3 de diciembre celebramos a San Sofonías, llamado el Santo del Antiguo Testamento. A continuación te explicamos quién fue y cómo transcurrió su vida hasta llegar a ser santo. Los cazadores de datos biográficos pueden quedar muy contentos con Sofonías. A pesar de la brevedad de su libro, nos deja algunas señas que nos permiten hacernos una composición bastante amplia de su vida. Conocemos su ascendencia genealógica hasta la cuarta generación. Es el único profeta del que sabemos tanto bajo ese aspecto, ya que nos dice, hijo de Cusi, hijo de Guedalías, hijo de Amarías, hijo de Ezequías. Se ha puesto que este Ezequías fuera el rey de Judá en los primeros años del siglo VIII, época del primer Isaías. Pero no hay nada que indique que Sofonías tenga que pertenecer a la familia real. Lo que sí es cierto es que conoce la vida y costumbres de la corte, que le indignan, por cierto. Vive en tiempo del rey Josías, nos aclara. Esto es entre el 640 y el 605. Pero dado que aún parece haber mucha presencia de idolatría en el pueblo, es posible que su ministerio se ejerciera antes de la conocida Reforma de Josías, que se dio en el marco del movimiento deuteronomista, cuyo resultado fue un resurgir de la fe ya vista que Sofonías no parece haber llegado a ver. Por tanto, esta predicación deberá ser anterior al 621. Entonces, puede considerarse contemporáneo de la predicación de Jeremías, que prepara la reforma deuteronomista. Los temas de su predicación los vemos parecer también en otros profetas, que forman la base del profetismo bíblico. El día de Yahvé, la ira de Yahvé y el resto de Israel. Pero así como los vemos aparecer en otros libros, en cada uno forman combinaciones propias. En Sofonías, el día de Yahvé es sin duda un día de ira el día aquel, día de angustia y de aprieto, día de devastación y desolación, día de tinieblas y de oscuridad, día de nublado y densa niebla. Día de nublado y densa niebla, día de trompeta y de clamor. El día de ira del que habla Sofonías es del castigo al pueblo de Judá, por el que Yahvé lo llama a la conversión. Fácilmente, unos pocos años más tarde, los creyentes lo identificaron con la invasión de Asiria y la destrucción del primer templo. No tiene las dimensiones cósmicas del día de ira de los profetas apocalípticos. Por su otra parte, aunque la ira de Yahvé está tan presente en la proclamación de Sofonías, hay lugar para la esperanza en tanto retoma el tema que ya aparecía en Isaías. Del resto del santo, una pequeña porción de Judá se mantiene fiel. Esos son los verdaderos creyentes que soportan con paciencia la degradación de Judá y serán recompensados por Yahvé en su día. Expresión propia del profetismo bíblico, que traducimos normalmente como pobres de Yahvé o humildes de Yahvé. Esta es la expresión que está en el trasfondo arameo de las bienaventuranzas, los pobres de espíritu de Mateo 5 versículo 3. Esos Anawim Yahvé no forman un grupo organizado, aunque en época de Jesús sí que había varias sectas judías, cada una de las cuales se autoconsideraba los auténticos. No es un libro abierto ya a una perspectiva universalista. Eso aparecerá recién en el exilio, un siglo más tarde, cuando el contacto con la rica tradición religiosa babilónica permita a los profetas, en especial al segundo Isaías, escudriñar el deseo de Yahvé de salvar a todos los hombres. Pero hay en Sofonías un destello de voluntad universal de salvación. Yo entonces volveré puro el labio de los pueblos, para que invoquen todos el nombre de Yahvé y le sirvan bajo un mismo yugo.
aunque precisamente por ser una rara avis dentro del contexto de un libro centrado exclusivamente en la salvación de Judá, la crítica suele señalar ese versículo y algunos más del final como desarrollos posteriores a la predicación de Sofonías, es decir, no pertenecientes al plan original del libro. De todos modos, los versículos allí están, indisolublemente unidos al resto. Y si la tradición posterior los colocó allí, es precisamente porque se percibía que la predicación de Sofonías estaba contenida, aún de manera casi invisible, la voluntad salvífica universal de Yahvé. Aunque en el Nuevo Testamento apenas lo cita, podría ser una cita implícita de Sofonías. El libro tiene mucha presencia en la liturgia, sobre todo luego de la ampliación de las escrituras bíblicas con la reforma litúrgica del Concilio Vaticano II. Tanto poemas de consuelo como una inventiva contra la ciudad pecadora se leen en la misa y 2 largas secciones forman parte del oficio de lectura en la semana. La hermosa pequeña lectura de Sofonías, referida a Jerusalén como hija de Sión, ha sido apropiada simbólicamente, como casi todos los textos bíblicos referidos a Jerusalén, para exaltar la figura de la Santísima Virgen, y se lee en distintos momentos del año litúrgico. Esta es mi aportación de este gran santo. Muchas gracias por vernos y escucharnos un día más. No te pierdas los videos que publicamos diariamente sobre la vida de los santos que nuestra iglesia festeja, y los domingos el Evangelio de nuestro Señor. Así que ayúdanos compartiendo este video con familiares y amigos. Esto fue Despertar con Dios. Gracias.